Biogerente, estás entrando nuevamente en contacto con Globus Biogestión en el curso de Cognición, Neurociencias e Inteligencia Artificial. En esta sexta sesión veremos los tipos de neuronas artificiales. Para empezar, hablaremos sobre el perceptrón, el cual es el modelo de neurona artificial más sencillo que hay, donde funciona como se representa en este diagrama. Tenemos dos entradas o más, en este caso solo se reflejan dos, cada una con su propio peso asociado. Estas entradas y estos pesos, denotadas con N y W, van a entrar a la neurona artificial a ser procesados para luego generar una salida discreta y una prueba de error. ¿A qué me refiero con una salida discreta? Resulta que esta neurona solo se va a poder activar en dos estados 1 y 0 respectivamente. Funciona entonces de manera binaria, que podría representarse también como respuestas de sí o no o activado o desactivado. Dentro del procesamiento que se hace para estas entradas y estos pesos marcados con N y W respectivamente, se va a hacer un cálculo de valor esperado. Es lo mismo que hacer un promedio ponderado, donde vamos a decir que la entrada 1 multiplicada por su peso o W1 más la entrada 2 multiplicada por el peso 2, que sería ese peso respectivo, entonces va a dar un valor esperado que, como ya habíamos indicado, se va a reflejar en valores de 1 y 0. ¿Cómo podríamos convertir un cálculo en otro? A través de un umbral. Entonces, para estos valores esperados se va a poner un umbral, un número, el cual, si la respuesta o el procesamiento supera a ese valor fijado como umbral, entonces la neurona se va a activar y va a tener un valor de 1. Caso contrario, si el valor esperado es inferior al valor del umbral fijado, la neurona no se va a activar y va a tener un valor igual a 0. Esto coincide entonces con el funcionamiento de los potenciales de acción en las neuronas orgánicas, en donde, como establecimos en tutoriales anteriores, si esa neurona no tiene una carga iónica suficiente, no se va a activar. De lo contrario, entonces va a tener un efecto de potencial de acción, lo mismo que sería aquí la neurona activada con el valor de 1. Generalmente, cuando se configuran las neuronas perceptrón, se parte con los mismos pesos W, y en la medida que la red se va a entrenar, entonces estos valores W son los que van a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando una neurona perceptrón aprende es cuando empieza a cambiar los pesos o ponderaciones para las entradas, dándole prioridad a otras cosas diferentes a cuando fue configurada inicialmente. Para entender bien, vamos a decir que anidando funciones igual sí, en Excel se puede representar una primera aproximación, la cual te tengo en este archivo. Me voy a salir de acá un momento. Vamos a entrar a Excel y entonces creé una neurona perceptrón donde no lo voy a aplicar a un caso matemático para que no sea tan tedioso, sino que me dio por explicar a través de un perceptrón el cómo funciona los autocorrectores de los teclados de un celular, donde, como vemos, estos teclados van programados de fábrica para que vayan sugiriendo respuestas acorde a lo que uno va escribiendo, pero que en la medida que uno va interactuando con ese teclado, va acostumbrando esa red de neuronas perceptrón, en este caso, para que den respuestas diferentes o más personalizadas. Por ejemplo, este sería el teclado de fábrica donde las entradas corresponden a hola, y la neurona, que es esta capa oculta, se denomina capa oculta porque nunca se va a ver para el usuario final, lo que se ven son solo las entradas y las salidas, entonces tiene un coeficiente de 1, donde si escribo hola, lo más seguro es que el teclado le arroje a uno como sugerencia ¿cómo estás?, para completar la frase.
¿Qué pasa? Que uno va interactuando con su propio lenguaje con el teclado. Por ejemplo, aquí yo puse un saludo informal que sería ¿qué hubo? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que uno va usando ¿qué hubo? Y va usando ese lenguaje informal, los coeficientes de esta neurona van cambiando. Por ejemplo, empiezo a usar ¿qué hubo más? Entonces ya el hola bajó a 0,9. Pues si sigo usando más el ¿qué hubo? Entonces el hola va bajando a 0,8. Hasta que llegue uno, por ejemplo, a una utilización donde el coeficiente de esta entrada ¿qué hubo? Es igual a la de hola. En el momento en que uno ya use más la palabra ¿qué hubo? Que la palabra hola, que es la de fábrica, entonces el coeficiente va a aumentar y la neurona se va a activar, va a pasar de 0 a 1. Entonces la salida va a cambiar, como en este caso. Cuando pongo 0,6, la capa oculta, la neurona pasa de su estado 0 a su estado 1 activada y la salida que va a ofrecer el teclado es ¿qué más pues? Es decir, que pasamos de un estado hola, ¿cómo estás? Preprogramado a uno de ¿qué hubo? ¿Qué más pues? Es decir, un lenguaje más coloquial. Si yo desprotejo la hoja y miro acá la capa oculta, efectivamente estamos aplicando el algoritmo que expliqué anteriormente, donde hay un promedio ponderado entre las entradas, pongo un umbral, que en este caso sería 1.5, donde si este umbral es superado, la respuesta va a ser 1, o sea que esa neurona se va a activar. Vuelvo nuevamente aquí a la presentación y vamos con el segundo tipo de neurona, que es el sigmoide. Esta es una evolución a la anterior, puesto que representa una neurona con una función suavizada. Es decir, que ya no va a arrojar respuestas de 0 y 1 binarias, sino que va a arrojar respuestas entre 0 y 1. ¿Esto qué va a permitir? Que en vez de hablar de caliente y frío, por ejemplo, pueda alcanzar términos como tibio, que esto se denominaría lógica difusa. Entonces vamos a decir que las sigmoides funcionan de manera continua, en donde la función sigmoide es esta que te muestro acá, 1 sobre 1 más e elevado a la menos x, donde igual van a haber unas variables de entrada con sus pesos relativos y una salida, pero en este caso va a ser discreta o continua y una prueba de error. Cuando la salida es discreta y las entradas y el procesamiento son continuos, se habla que es una neurona híbrida. Entonces, ya no va a haber un umbral, sino varios umbrales para poder decir caliente, tibio o frío. De igual manera se parten con los mismos pesos y luego la red se puede ir acostumbrando acorde a la realidad. Creando una función en Visual Basic dentro de Excel se puede representar una primera aproximación a esta neurona. Entonces me voy a devolver por aquí a Excel, pero ahora entonces vamos con la función sigmoide, donde si yo le doy Alt F11, entraríamos a la programación de Visual Basic, donde para este libro uno aquí le podría dar clic derecho, insertar módulo. De esta manera yo ya lo hice antes del tutorial y el módulo 1 fue crear la función sigmoide con la ecuación que te acabo de explicar en el PowerPoint. 1 sobre 1 más e elevado a la menos x, donde x va a ser cualquier valor ingresado y e es la constante Euler como 2,718281, etc. Entonces vamos a ver cómo funciona esta neurona. Ahora los coeficientes no van a ir, como en el caso del perceptrón yo lo puse entre 0 y 1, sino de menos 5 a 5. Pero la capa oculta va a procesar números entre 0 y 1. Entonces estaríamos diciendo como entre medianamente activada y totalmente activada esa neurona. ¿Por qué va en coeficientes de menos 5 a 5? Porque la función sigmoide funciona de esa manera. Por ejemplo, si yo pongo acá, voy a poner acá valores de menos 5 a 5. Yo aquí le aplico la función sigmoide que acabé de crear en Visual Basic. Esto es una función que no viene en Excel por defecto, sino que la tuve que crear. Y grafico esta función sigmoide. Vamos a crear un gráfico
de líneas, entonces acá nos vamos a dar cuenta que entre los valores de menos 5 a 5 alcanzamos el plato o el límite, digamos aquí esta función va a dejar de crecer, alcanzamos la asíntota. De esta manera entonces vamos a decir que esta neurona está de fábrica, entonces otra vez está hola, ¿cómo estás? La capa oculta no la ve el usuario, nuevamente solo ve las entradas y las salidas, donde cuando escribe hola, el teclado le dice probablemente lo que quieres escribir a continuación es cómo estás. En la medida que entonces este lenguaje coloquial como el cubo se va usando más, entonces va a pasar de un coeficiente de menos 5 a menos 4, por ejemplo, la capa oculta ya está trabajando con un valor entre 0 y 1. Cuando entonces alcanzamos, por ejemplo, un valor de menos 1, por ejemplo, entonces ya estamos hablando que la neurona se va acostumbrando a un lenguaje más coloquial. Entonces ya está como, hola, ¿qué tal? Porque ya se está usando, se está interactuando con ese teclado y le estamos cambiando el lenguaje, estamos entrenando esa neurona. Por ejemplo, a valores de 0 o 1 en la medida que se va utilizando más el lenguaje coloquial, entonces ahora es ¿qué hubo? ¿Qué más pues? Ya cambia la salida y la capa oculta ya se está acercando a su valor de 1. Finalmente, a valores más altos, por ejemplo en este coeficiente de 3, entonces ya llegando cercano a 1, el lenguaje es supremamente coloquial, entonces quedó como ¿qué hubo, my brother? ¿Sí? Entonces, si yo desprotejo la hoja y miro la capa oculta, efectivamente la operación que estamos usando es un sigmoide con promedios ponderados, donde cuando estos coeficientes cambian su priorización, la respuesta de la neurona también lo hace. Entonces vamos con el tercer tipo de neurona artificial, que es la convolucional, la más avanzada, donde trabaja efectivamente usando convoluciones. Una convolución es la concatenación de dos funciones que dan una propiedad emergente. Por ejemplo, un foco de luz más una mano generan una sombra proyectada. Entonces son dos funciones que se superponen. Entonces, ¿qué hacen? Que son neuronas que ya no trabajan sobre el total de una información, sino funcionan como clústeres sensoriales que van a mirar patrones de manera sectorizada, hacen la convolución y luego inervan una neurona perceptrón o sigmoide a razón de sensor actuador. Es decir, la convolución lo que hace es sensar un patrón en un espacio determinado a través de una matriz 2D o 3D, es decir, esta ya no genera un solo resultado, sino genera un resultado matricial de cruce de filas y columnas y le pasa esa respuesta después a una perceptrón para ya ahora sí verlo en términos de 0 o 1. ¿Cómo hacemos para entender este fenómeno de neurona convolucional? Entonces hay una aplicación que es esta RemoveBG, que es una inteligencia artificial convolucional donde lo que va a hacer es extraer el fondo de una imagen, porque esas neuronas lo que van a hacer es, a través de esa detección de patrones, mirar el cambio de color de los píxeles. Con esto, esta aplicación reconoce si algo es fondo o es imagen propiamente dicha, reconociendo diferencias de píxeles. Entonces hay una convolución, digamos, de colores, intensidad de luz, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo cualquier imagen mía y la cargo en esta aplicación, entonces el resultado que vamos a ver es este. Extrae el fondo de una manera muy precisa y esto es inteligencia artificial. Con esto doy por terminado este tutorial. Recuerda que puedes comentarme abajo en la caja de abajo que yo te contestaré prontamente. Comuniquémonos. Y si te pareció que la información que te di es de gran valor, suscríbete a este canal. Finalmente, recuerda que Globus es el poder de la biogestión.